Saludamos a quienes nos acompañan en LUCAP, nuestro espacio de entrevistas de Casa de la Juventud. Les saluda María José Romero y en nuestro programa de hoy nos acompaña Juan Pablo Morocho, con quien vamos a hablar sobre el grupo de danza folclórica Yaguarcanchi. Juan Pablo, bienvenido. Hola Majo, ¿cómo estás? Un saludo cordial, un abrazo fraterno, gracias por la invitación y ya estamos aquí como para dialogar, para conversar en torno a la danza tradicional y bueno, la línea que nosotros manejamos, pues este colectivo Yaguarcanchi. Un gusto. Muchas gracias, Juan Pablo. Empecemos contándole a la gente qué es Yaguarcanchi. Bueno, Yaguarcanchi viene de la voz quichua, que significa jaguar, sangre, y canchi, somos, ¿no? Que es de alguna manera lingüísticamente hace referencia a este encuentro sanguíneo entre estas diversas culturas que tiene no solo el Ecuador, sino América en general, ¿no? Antes de la conquista española, pues igual hubieron un sinnúmero de sincretismos y de movimientos que se juntaron de alguna manera, ¿no? Entonces, el nombre más bien va por esa línea, ¿no? Un poco entender, reflexionar la diversidad sanguínea, pero no solo la diversidad sanguínea, ojo, atrás de eso cada ser humano trae una mochila cultural, como digo yo. Entonces, también hay ese encuentro cultural, ¿no? Entonces, por allí hemos elegido caminar bajo este apelativo, que estamos trabajando pues ya desde hace 8 años más o menos. Ya es una trayectoria bastante larga también. Juan Pablo, ahora queremos conocer qué lugares han conocido a través de su arte. Bueno, Yaguarcanchi tiene 10 giras internacionales. Hemos estado en todas las provincias del Ecuador. Internacionalmente hemos trabajado en festivales en Colombia, en Perú, en Chile, en Brasil, en México, y hemos aumentado ya el año pasado que estuvimos nuestra última gira, casi es un año, en octubre estuvimos en México. Hicimos ya nuestra 10ª gira, ¿no? Creo que nos ha dado esa satisfacción de llevar eh, la cultura popular, la cultura danzada, a hacerla conocer en otras latitudes, ¿no? Y en esa perspectiva nos hemos encontrado también con hermanos de otros lugares que gustan mucho de la danza ecuatoriana, te cuento, ¿no? O sea, si bien es cierto, somos un país pequeño geográficamente, pero muy rico culturalmente, ¿no? Ya lo decía Benjamín Carrión, y nosotros también pues vamos con esas formas diversas de entender y reflexionar la cultura, ¿no? Pues sí, Eso te podría contar, ¿no? claro, también sabemos que se debe seguir un proceso para elegir a los bailarines, pues para también que esto se pueda representar de la mejor manera. ¿Cuál ha sido el proceso para que las personas sean parte del grupo? Bueno, realmente como ya tenemos 8 años, digamos, de Huercanchi, pero antes hacíamos danza, es decir, yo tengo compañeros, amigos de la agrupación que vienen trabajando conmigo haciendo danza ya 11, 12 años, hasta más, yo creo. Y esto ya viene desde cuando yo estaba en la universidad con los compañeros, ¿no? Pero nosotros anualmente hacemos una convocatoria para formar parte de nuestro trabajo, de nuestra agrupación, y a partir de ahí hay un proceso más allá de selección. Yo creo que yo me aparto mucho esto de seleccionar a la gente, a lo menos cuando hacemos danza tradicional. Yo creo que todos los seres humanos que estamos ya, tenemos un interés particular. Yo siento que ya va allí como que hay algo que se mueve, ¿no? Sobre todo hablando de danza tradicional, ¿no? Porque si vivimos, digamos, en una región andina diversa, con un montón de costumbres, de tradiciones, y las personas que se dedican y se inclinan por hacer danza tradicional, ya creo que hay un
un impulso, ¿no? Entonces, yo más bien me agarro de ese impulso de la persona que quiere, un poco para encaminarle más bien a este nuevo mundo, porque la danza, evidentemente, es un mundo que es diferente, ¿no? Que permite encontrarnos con esa memoria, respetar esa memoria, pero educarnos también a través de esa memoria, ¿no? Esa memoria que está en las danzas tradicionales. Entonces, yo considero que las personas, al menos que están trabajando conmigo, han tenido ese proceso. Si bien es cierto el tema corporal, porque es danza, es absolutamente necesario y se lo trabaja, se lo hace, pero yo creo que el tema espiritual a veces lo dejamos de lado, el tema de memoria o el tema de aprendizaje, digamos, teórico, ¿no? Entonces nosotros apuntamos por allí. Entonces es un poco enamorar al chico de sí mismo a la larga, ¿no? Un poco hacer entender que lo que hacemos aquí es vernos tal como somos, ¿no? De alguna manera, a través de la danza y la música tradicional, que también, pues, nosotros trabajamos con música en vivo, entonces es un complemento bastante interesante estas formas, ¿no? Claro que sí. Y justamente esa por ahí va encaminada a nuestra siguiente pregunta, y es ¿a qué edad usted considera que es la idónea para iniciarse en la práctica de la danza folclórica? Bueno, eh, yo creo que los niños, ¿no? O sea, los niños están muy abiertos. Yo también, aparte, pues, del trabajo, digamos, cultural, dancístico, estrictamente de la agrupación, yo soy docente, y yo veo allí que los niños tienen unas capacidades increíbles de recepción de lo que significa hacer danza tradicional, ¿no? Como te decía más pronto, yo creo que la danza permite justamente al ser humano liberarse de muchos prejuicios, sobre todo la tradicional, porque vivimos en una sociedad digamos, tan excluyente, tan posicionada verticalmente, que a veces pensamos que solamente es así nomás la danza y ya, ¿no? Yo creo que la danza justamente permite reflexionar estas formas, estas diversidades, ¿no? Y los niños son son como una esponja, dicen por ahí, ¿no? que receptan. Entonces, creo que un niño desde los 5, 6, 7 años ya está en óptimas condiciones para trabajar. Yo he visto trabajos de elencos que tienen elencos infantiles que trabajan desde esa edad y por allí debería ir el camino, ¿no? Claro, nosotros ya hacer un elenco más bien de adultos, los chicos que nosotros tenemos son desde los 13 años, digamos, y de allí, pues, digamos, también hay gente mayor ya que ha estado danzando conmigo hace algunos años, pero yo creo que la idea idónea es cuando son niños, ¿no? Por allí hay que motivarles a los papás a entender estas cosas, ¿no? Porque, como te decía, no es una cuestión de disfrazarse, de ponerse la pollera o el rebozo o el sombrero, sino poder entender, asumir estas realidades, ¿no? Claro Estas que sí. otras miradas a través de la danza, ¿no? Y esas otras miradas me enriquecen como ser humano. Eso es lo bonito, ¿no? Y aparte que el arte, pues, tiene esa capacidad de cambiar al ser humano, ¿no? Yo vengo haciendo esta actividad ya, ¿qué será? 22 años de mi vida y creo que para mí ha sido un cambio radical. Yo no me imagino mi vida sin hacer danza tradicional, ¿verdad? Es una forma de vivir, de existir, y eso digamos, se les comparte a los compañeros, a los chicos, y ellos asumen, ¿no? Hay digamos, unos ejemplos muy interesantes de cómo los chicos, como que yo digo, la danza les permite resetear ese chip previamente establecido por esta modernidad, por la educación, por todas las redes, por lo que vimos, y la danza les resetea y les hace, digamos, ver la realidad diferente y verse diferente, ¿no? Entonces, los guaguas que por lo general que son del sector rural, ¿no? Tienen ese miedo de decir, bueno, mi abuelo es este, mi papá es este, ¿no? Creo que la danza ha llevado y ha permitido justamente encontrarse nuevamente con su familia, con sus abuelos, por no irnos más lejos, ¿no? O sea, entonces, allí hay un movimiento bastante importante como un trabajo educativo, inclusive, ¿no? Claro que sí. Y bueno, ahora queremos también conocer un poquito más a Juan Pablo y queremos preguntarle en qué momento usted decidió que la danza iba a ser su vida. ¿Usted en qué momento dijo, no, de aquí en adelante yo no me veo la vida sin danzar? Y pues se metió de lleno a este mágico mundo.
Bueno, yo soy oriundo de la provincia de Loja, ¿no? Entonces, eh, claro, desde una visión que ellos consideraban que era tiempo, como la mayoría de las familias y las personas. Yo creo que se piensa que el arte, bueno, primero del arte no se puede vivir nunca, del arte es un pasatiempo que, bueno, anda nomás con un grupo de amigos y diviértete y listo, no hay problema, ¿no? Pero sin embargo, yo a los 15 años más o menos, como que entendía que el arte va más allá de un pasatiempo, de una, digamos, de reunirme con yo, definitivamente es como que se abre este mundo y uno dice, creo que va por allí la cosa, ¿no? Y danza tradicional no es lo mismo que danza contemporánea ni danza clásica, ¿no? Claro. Son dos cosas que se complementan, pero, digamos, se diferencian mucho, ¿no? Porque la danza viene desde los pueblos originarios de América, mientras que la danza contemporánea y clásica viene de los pueblos de Europa, ¿no? Pero vinculado a la danza tradicional. Pero yo sentí allí una fuerza que de alguna manera, que no puedo explicar, que jalaba, que decía, bueno, esta es la manera, esta es la forma, ¿no? Y claro, yo como comencé a hacer danza tradicional, me vinculé mucho con temas de historia, de filosofía, de arte, y yo estudié historia vinculé una manera muy pedagógica todos estos conceptos, todas estas formas teóricas que vienen propias de la teoría del arte, del arte. Entonces, permitió de alguna manera mirar, ver de una manera más amplia de lo que significaba que estábamos haciendo, como que así nomás, ¿no? Entonces, cuando fundamos Yaguarcanchik, creo que retomamos estas circunstancias y vimos el potencial que tiene, digamos, nuestras memorias, nuestras formas. ¿Por qué te digo eso? Porque la danza en el medio de la danza tradicional, las danzas andinas, digamos, tradicionales, se representa allí toda la cosmovisión de los pueblos. Yo cuando estudié en la universidad estudiaba filosofía, ¿no? Entonces la filosofía occidental. Sin embargo, cuando descubrí estas formas tradicionales de entender la comunidad, entender el territorio, entender el patrimonio, desde las comunidades, pues me doy cuenta que allí hay una fortaleza y una explicación propia de todo lo que es la realidad. Y entonces yo me enganché por allí realmente, y ese ha sido como que mi inicio, digamos, ¿no? También, pues, yo lo digo muy abiertamente, ¿no? El estar en constante contacto con las comunidades, no desde una visión colonizadora, no desde una visión que yo me voy y le tomo una fotografía a la mama y me la traigo y la distribuyo y digo, miren, no, sino desde una visión más bien de encuentros personales con los pueblos, sobre todo con el pueblo Saraguro, con el pueblo Cañari, con el pueblo Cañari Azuayo. Entonces, desde chico, desde que me gustó mucho estar con los taitas, con las mamas, ¿no? Entonces, siempre estuve allí presente con las comunidades y eso como que me enriqueció, ¿no? O sea, con los taitas sobre todo, ¿no? Un enriquecimiento fuerte que a la larga uno le lleva a desbordar estos aprendizajes, estas memorias hacia el trabajo, pues ya con los chicos, ¿no? Con la danza tradicional. Súper chévere, Juan Pablo. Y bueno, nuestro público también nos escribe y tenemos una pregunta que nos dice Alex Kishpin, nos dice: éxitos maestro, una pregunta, ¿considera la danza una herramienta dentro del campo educativo para que los niños y jóvenes consigan un proceso educativo intercultural? ¿Cómo se podría guiar en este camino para poder llegar a los niños? Bueno, solo un poquito claro, de... Mira, Continúe. sí, Majo, la última parte no te escuché, disculpa. No te preocupes. Dice, ¿cómo se puede guiar en este camino para poder llegar a los niños a través de la danza folclórica, obviamente? Ya, a ver, mira, yo creo, bueno, un saludo a Alex que está allí conectado, compañero
de este camino de la danza, ¿no? Yo considero siempre que a ver, mira, hay una ley orgánica de educación intercultural bilingüe, ¿no? Es más, el primer artículo de la Constitución de nuestro país nos hace referencia a que somos un Ecuador pluricultural y multiétnico, ¿no? O sea, es decir, que nos construimos desde la diversidad y que no hay digamos, una cultura, un grupo social o una cultura que está por encima de ninguna. Ojo, esto es desde el 98, sí, en la Constitución del 98 se cambian estas fórmulas y se construye, digamos, un Estado desde la diversidad. Sin embargo, he visto en la danza ese potencial para educar, ¿no? Yo también soy educador, no soy profesor, ¿no? Entonces, de alguna manera, los chicos pueden entender estas fórmulas, estas voces, estas diversidades cuando uno se involucra y uno danza estas diversidades. O sea, cuando hablo del pueblo saraguro, estamos danzando el chaspichca, danzando el tono del huique, danzando las sarawis, es decir, o sea, reflexionando con los mismos niños, con los mismos chicos, cómo se formula y cómo se construye un ecosistema festivo, un universo simbólico del pueblo saraguro. Entonces, la danza en ese sentido tiene un poder de poder encontrarnos con el otro de una manera horizontal, porque no solo es disfrazarse, no solo es ponerse sombrerito, no solo es ponerse la kushma, el poncho, ¿no? Significa que en ese sombrero, en ese poncho, en esa kushma, viene una memoria, y en esa memoria viene un pensamiento, una forma de construir la realidad, que en muchas de las cosas se contrapone a las formas que nos han dicho que es, digamos, la realidad o las cosas, ¿no? Se contrapone a una modernidad, digamos, que viene desde Occidente. Entonces la danza permite descolonizar no solo el cuerpo, sino la memoria. Es una herramienta que realmente está dejada de lado, ¿no? O sea, cuando se habla de danza en las comunidades educativas, se piensa que es un bailecito nomás, que es para el desfile o que es para la presentación y luego ya no ha pasado nada. Sin embargo, si lo hacemos con profunda conciencia, con profundo respeto, tiene un poder. Y a mí me ha dado resultados. Yo con guaguas de 13 años, de 14 años hemos trabajado en colegios y los guaguas responden, se dan cuenta de lo que está sucediendo. Pero cuando se les va indicando, se les va guiando cómo trabajar desde el vestuario, la música, la representación que se está haciendo. Entonces, tiene un poder definitivamente que todavía no se lo ha mirado de una manera real, ¿no? Por eso yo, si tú has escuchado, no utilizo mucho la palabra folclore, yo utilizo mucho más la palabra memoria, cultura popular, porque esas son, digamos, las formas de cómo inyectar a los guaguas estas formas diferentes de entender la realidad a través de la danza tradicional, ¿no? Algo tan sublime y que se vincula directamente con el arte. Pues sí, la verdad, muy interesante desde la terminología, la verdad. Y Juan Pablo, justo queremos explorar ahora pues este lado de maestro suyo y queremos preguntarle qué es lo que nunca se tiene que olvidar un maestro de danza folclórica, qué es lo que siempre tiene que tener en cuenta el rato que está enseñando pues a sus alumnos. Yo creo que un maestro más que nada, pasa que todavía estamos guambras para llamarnos maestros, ¿no? A lo menos yo todavía estoy muchacho y aquí en el Ecuador sí hay verdaderos maestros, entonces decir que soy maestro, bueno, yo creo que lo primordial es poder tener esa doble mirada, digamos, es decir, tener esa capacidad de poder reflexionar la fiesta popular, la tradición, la memoria, el pensamiento andino en otro territorio, en otro espacio, en otro tiempo-espacio, diría, ¿no? Es decir, la fiesta popular está en el pueblo saraguro, sin embargo, la proyecto y la traigo acá, pero no me puedo olvidar de dónde viene, o sea, no me tengo que olvidar cuál es la inspiración para hacer un montaje coreográfico. La inspiración está en la cultura popular,
en el pueblo saraguro, en la memoria social, en la cultura popular. Esa es mi inspiración. Entonces, a partir de allí comienzo y termina mi coreografía, porque muchas de las veces, por el hecho de tener la facilidad de proyectar, de tener un escenario disponible, pues puedo hacer lo que quiera, ¿no? Y me olvido qué es lo que cuál es el origen de lo que estoy haciendo. Entonces, creo que ese es un poco la gente que estamos ahí liderando estos procesos, es como que tratamos de reflexionar esa doble mirada, ¿no? En un mismo momento. Es decir, estoy armando la danza de las sarawis, pero en mi memoria, en mi mente y en mi espíritu, diría yo, inclusive está mi memoria genética de las sarawis, ¿no? Pero para que llegue esa memoria genética de las sarawis debe haber pasado un proceso fuertísimo. Es decir, yo en Saraguro voy ya más de 12 años consecutivos a las fiestas, a todas las ceremonias, un montón. Entonces, viene a constituir ya una cotidianidad, ¿no? Es decir, forma parte de mi existencia, de mi cotidianidad ya. Y a partir de allí se puede construir, ¿no? Se puede hacer. Yo diría, ese es como para esto, digamos, ¿no? Pues sí. Y ahora lo que queremos saber es qué significa ser parte de un grupo de danza folclórica, porque, bueno, al menos como experiencia personal, hemos visto que los grupos son bastante unidos, que se consideran muchísimo, se conocen muchísimo. Entonces, ¿qué significa ser parte de un grupo de danza folclórica? Primero significa que no somos dueños del otro. Con mi agrupación tratamos de trabajar desde la libertad del ser humano, porque también podemos correr el riesgo que podemos colonizar estas formas, que yo las entiendo, que yo las quiero, que a mí me gustan, que yo siento, pero al otro no, pues. Entonces, si es que el otro no se abre por sí mismo, es difícil, digamos, inyectarle estas formas, ¿no? Entonces, yo considero que en una agrupación de danza, lo primero es que nadie es dueño de nadie. Y lo otro, que siempre les he dicho a los chicos, todos somos necesarios en este ecosistema, en este colectivo cultural yaguarcanchi, pero no todos somos imprescindibles, ¿no? Todos somos necesarios, pero no imprescindibles. Entonces, desde esa perspectiva y la libertad, los chicos se van abriendo. Entonces, las decisiones son personales. O sea, yo estoy allí porque yo quiero estar allí, porque me nace estar allí, porque siento que ese es mi espacio, siento que ese es mi lugar, ¿no? Nosotros llevamos un trabajo de ensayo fuerte, 3, 4 días a la semana, entonces requiere un compromiso personal, porque aparte de sus deberes, de sus trabajos, de lo que tienen que hacer en casa, muchos de ellos son profesionales, tengo una doctora, un ingeniero, o sea, gente ya adulta, ¿no? Y a pesar de eso, ellos dejan estas circunstancias y se ponen y se van a ensayar. Pero esa decisión no parte de que yo quiero que estén allí, parte de que esa persona asume su realidad y quiere estar allí. Porque no es cuestión de obligarles, ¿no? Esa ha sido mi estrategia fuerte porque, digamos, me descargo toda la responsabilidad en el compañero, en el chico. O sea, si tú quieres, si tú decides, vente. Si no, bueno, quédate en tu casa, no hay problema, ¿no? Y así han pasado, el día hacíamos cuenta que en nuestros 8 años han pasado como 70 personas en elenco, bailando, danzando, y bueno, se han ido moviendo, cambiando, porque, digamos, pues en ese camino la gente bueno, va cambiando, ¿no? Pero siempre se les queda el agrado de ser formado parte de este colectivo yaguarcanchi, ¿no? Claro que sí. Y Juan Pablo, para ir un poco finalizando nuestra entrevista, queremos conocer qué le ha aportado a usted la danza y qué cree que puede aportar esta a cada persona que la practica. Bueno, para mí la danza me ha abierto, porque la danza es una puerta que se abre a una memoria ancestral, pero no desde esa ancestralidad de una vitrina museológica, ¿no? Una ancestralidad que está viva. Mira, ahora mismo, disculpa que lo mencione,
Ahora mismo estamos celebrando un año del levantamiento indígena de octubre y estamos celebrando 30 años de los levantamientos indígenas del Inti Raymi, o sea, a partir de los 90. Entonces, cuando uno descubre estas formas, digamos, reales de construir las cosas desde la memoria danzada, ritual de los pueblos originarios, y uno descubre esto de la danza, bueno, se abre una puerta y ve un sinnúmero de realidades totalmente opuestas, inclusive a las realidades que nos han llegado de Occidente, ¿no? Una forma propia de una espiritualidad, una forma propia de entender el territorio, la tierra, la madre tierra, una forma propia de entender el universo, inclusive las estaciones, ¿no? Ahora estábamos celebrando el Kolla Raimi, por ejemplo, que es la fiesta femenina, ¿no? El 21-22 de septiembre celebramos la fiesta femenina del Kolla Raimi. Entonces, uno cuando hace la danza con conciencia y se abre la puerta de la danza, digamos así, uno descubre todas estas formas propias de nuestros pueblos, y es más, uno las asume, uno va asumiendo estas realidades como propias dentro de la cotidianidad, ¿no? Dentro de la cotidianidad. Y ojo, y yo he estudiado también filosofía e historia, entonces allí bueno, ¿qué nos han contado de la historia? ¿Qué nos han dicho? ¿Y qué es lo que dicen los pueblos originarios? Y la historia es totalmente diferente, contrapuesta muchas veces, ¿no? Entonces yo creo que allí radica la importancia. Eso a mí personalmente me ha dado la vida, ¿no? Por eso por ejemplo, yo discuto mucho cuando se dice, es que rescatamos la cultura. No se rescata nada. Yo considero que las agrupaciones de danza, o al menos nosotros, Yaguarcanchi, no recupera absolutamente nada. Es más, mejor, la memoria nos recupera a nosotros, que es diferente. Entonces, digamos, hay una apertura. ¿Por qué? Porque la cultura está viva, existe, está presente, no se ha quedado encasillada en un museo, está allí presente. Y lo que hacemos nosotros, digamos, es encontrarnos y tratar de hacer las cosas y representar bien a estas diversidades que tiene el Ecuador. Por eso es tan complicado hacer danza tradicional, porque requiere todo esto que te estoy diciendo, ¿no? No es nomás de que yo pongo la música y me pongo la ropa y listo, vamos, ¿no? Requiere un trabajo ya personal, ¿no? Claro que sí. Muy interesante, Juan Pablo, todo lo que hemos aprendido hoy. Y bueno, de esta manera hemos llegado al final de nuestra entrevista. Queremos agradecerle por su tiempo y pues por también todo el conocimiento que tenemos ahora, como que para irnos nosotros también un poquito metiendo en lo que es la danza tradicional. Realmente, como le decía, era una introducción a este mágico mundo y pues nos ha servido muchísimo. Muchas gracias, Juan Pablo, por ser parte de LUCAP. Muchas gracias a ti. Yo siempre he considerado a la Casa de la Juventud como mi casa. Tengo un aprecio muy especial a ese espacio, que no solo es espacio de cuatro paredes, sino se ha dignificado a través de la gente que hemos pasado y que pasamos por allí. Uh-huh. Yo siempre digo que el patrimonio no son las cosas, es la gente. La gente dignifica el espacio, y la gente que ha pasado por allí y que estamos allí de alguna manera, tratamos de dignificar ese espacio. Yo les abrazo a la distancia, que sigan adelante con sus proyectos muy buenos, muy interesantes, y por mi parte siempre estoy a las órdenes y muy, muy contento de formar de alguna manera también parte de este espacio que es la Casa de la Juventud. Un fuerte abrazo y a las órdenes siempre. Muchas gracias, Juan Pablo, y también muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo durante la entrevista. Les invitamos pues también a que disfruten, a que sigan a Yaguarcanchic en sus redes sociales, donde pueden pues ver también todo lo que hace este